Vamos entonces a arrancar con la clase. Perfecto. ¿Ustedes ven ahí la presentación? Sí, sí. O sea, tengo las dos cosas activadas, la cámara por un lado y por el otro la presentación, que es lo que vamos a estar dando. Bueno, ya vamos a arrancar, sí, son las 40, perfecto. Hoy vamos a arrancar con lo que es, bueno, primero me presento, soy la autora de Dalibón, capacitador del curso de electricidad domiciliaria. Eh, La verdad que no es lo ideal dictar las clases de esta manera, sería ideal que lo podamos hacer de manera presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que hacerlo así. Eh, ya el año pasado tuve que dar clases de esta manera, así que más o menos alguna experiencia tengo, de igual manera se aceptan sugerencias para poder mejorar. Posteriormente vamos a generar un aula virtual en Classroom, así vamos subiendo todos los archivos que tengamos, eh, y ver cómo nos organizamos con el tema de los trabajos prácticos y demás, que son teóricos. Si los subimos al Classroom como para que puedan acceder desde ahí, así queda todo más organizado y tienen un solo lugar donde buscarlo, porque si no en WhatsApp, si bien yo lo puedo mandar, hay veces que se agrega una nueva persona al curso y para no reenviar nuevamente todo, ya queda cargado en ese lugar. Eh, a ver, tomo asistencia, así ya me queda. Daniela Megarejo, Eugenia Sofía, Daniel Díaz. Perfecto, Eugenia. Ahí lo agrego. Rodríguez. Ah, gracias. Les consulto, ¿alguno está trabajando actualmente de esto, de electricidad o algo afín al curso? ¿O por qué se decidieron así particularmente a hacer el curso? Hola, Lautaro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. Sí, yo hago changas cuando me salen algunas y bueno, aparte de eso, me puse para poder estudiar más, para tener más experiencia. Perfecto. ¿Y changa es de electricidad o en general, o sea, de Yo construcción? trabajo en la construcción, pero también hago pintura y cuando sale en esos laburo algo para colocar caja, Claro. luz y todo eso, bueno, lo hago. ¿Cómo es tu nombre? Damián, Damián Damián Ayala. Ayala. Perfecto. Centurión Julio presente. Bárbaro. Julio Centurión. Hola Juli, ¿cómo va? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Alguien más que se haya... la razón por la que se inscribió al curso? Yo, Lautaro, me inscribí para aprender un poco la parte práctica por ahí Bien. y poder hacer algunos arreglos en casa o algunos conocidos, familiares. ¿Cómo es eso? ¿Tendré que Perfecto. apretar acá para hablar?
Ahí se te escucha, Héctor. Esto. Hola, buenas tardes. Héctor Julio Vázquez soy yo. ¿Cómo va? Bien, bien. Yo el año pasado ya me había inscrito y bueno, nos agarró la pandemia y Bien. creo que fui a 2 clases nomás y no pudimos continuar. Perfecto. No te dejó la Rosana. Bueno, arrancamos entonces con la clase. Vamos a ver la parte teórica hoy, lo básico, los conceptos más importantes de electricidad. Y va a ser muy importante que lo tengan presente durante todo el curso. Esto es el pilar central del curso, es lo que se va a estar dando durante todo el año. Así que es muy importante que lo tengan presente, y si no les quedó claro algo, repasarlo, porque en función de lo que veamos ahora va a ser así. O sea, vamos a tratar estos temas durante todo el curso, así que es algo bastante importante. Bueno, ¿ven bien la pantalla? ¿Sí? ¿Del apunte? Sí. Perfecto. Bueno, El apunte no. vamos a arrancar con qué es la electricidad. Vamos a definirla y vamos a hacer un ejemplo primero, una analogía para poder entender cómo se comporta la electricidad. Vamos a compararla con el flujo de agua en un río y cómo se comporta en relación a eso. Dice, si observamos cómo corre el agua en un río, podemos comprender por analogía lo que sucede en los circuitos eléctricos y poder determinar sus leyes fundamentales. Para que el agua corra debe existir una diferencia de niveles, siendo esta la causa de la presión que empuja y obliga a circular el agua. Cuanto mayor sea la pendiente o desnivel, mayor será la presión del agua y por lo tanto el líquido pasará más rápido. Acá estamos comparando el agua como que si fuese la electricidad y cómo se comporta en un circuito, o cómo se comporta el río con el caudal, la resistencia que puede llegar a tener en un cauce de río y demás. ¿Está? Dice, cuanto mayor sea la pendiente o desnivel, mayor será la presión del agua y por lo tanto el líquido pasará más rápido. Podríamos, por ejemplo, determinar los litros por segundo que pasan por un lugar o sección determinada de un río. En la práctica observamos que hay ciertos obstáculos en el lecho del río que disminuyen o entorpecen la circulación del agua. En nuestro caso sería la electricidad, tales como piedras y yuyos con los cuales choca, por lo que se debe vencer la resistencia en su circulación. Acá lo que estoy haciendo mención es a la resistencia, a la presión y a la intensidad, que son 3 parámetros fundamentales cuando tenemos que hablar sobre electricidad. ¿Está? Después vamos a ver cómo se comparan en términos eléctricos estos 3 nombres de presión, resistencia e intensidad. Fíjense que más abajo, en esta parte, nosotros tenemos un cálculo que más adelante vamos a ver que es la ley de Ohm. Ya vamos a hablar de qué se trata y a qué hace referencia. La intensidad o cantidad de litros de agua que pasan por segundo depende directamente de la presión. Cuanto más grande sea esta, mayor cantidad de agua pasará. Las piedras, yuyos y demás obstáculos harán perder presión al agua y por ende intensidad de circulación. Por lo tanto, la resistencia es indirectamente o inversamente proporcional a la intensidad del agua. Esto en aritmética se describe como sigue. Acá tenemos un cálculo donde tenemos la intensidad, la presión y la resistencia. En electricidad nosotros medimos con diferentes unidades estas 3 magnitudes y tenemos que la intensidad se mide en amperes, que ya veremos lo que significa, que es la cantidad de electrones que pasan por un conductor, la presión, que es la fuerza con la que se empujan los electrones, se mide en voltaje, y la resistencia, que es cómo se opone al paso de la corriente eléctrica un conductor o por donde circule la corriente.
No es casualidad la foto que yo puse en el grupo, es justamente eso lo que representa de manera gráfica lo que es la ley de Ohm. ¿Está? Es una manera bastante didáctica de mostrar lo que sucede con la electricidad. Por eso siempre en los grupos coloco esa imagen como para ya ir asimilando qué significa la ley de Ohm y cómo se comporta la electricidad, porque es lo fundamental que nosotros debemos interpretar es cómo se comporta para poder entenderla y saber cómo manipularla, qué elementos medir. O sea, todo este tipo de magnitudes son medibles a través de un elemento de medición que puede ser una pinza amperimétrica o un multímetro o un tester. Después vamos a ir viendo qué tipo de instrumento de medición es mejor o más adecuado para una determinada tarea. Observando la fórmula deducimos que si aumenta la presión, también aumenta la intensidad. En cambio, si la presión baja, la corriente también baja. También podemos decir que si la presión se hace cero, la intensidad es cero. O sea que físicamente este cero se interpreta como que no hay circulación de corriente. ¿A qué voy con esto? Si no hay voltaje, no vamos a tener un paso de corriente por un conductor. Si no enchufamos nada a la corriente eléctrica y no hay voltaje, no vamos a tener ningún paso de corriente porque no está enchufado. ¿Se entiende ese concepto? Es lo que se está aplicando en este párrafo de acá. Si observamos la resistencia, vemos que si esta se hace muy grande, o sea, esta parte de acá abajo se hace muy grande, la resistencia, el paso del líquido se verá muy obstruido, y si llega a tomar valores demasiado grandes, como por ejemplo una compuerta o una pared atravesando el río, la intensidad de circulación o la corriente es cero. O sea, si hay algo que ofrece mucha resistencia al paso de corriente, al ofrecer demasiada resistencia, se opone y por lo tanto impide que pase. ¿Está? Por el contrario, si disminuimos todo lo posible la resistencia, es decir, que tenemos un circuito ideal, porque en un circuito ideal es donde no hay ninguna resistencia al paso de corriente. Justamente esto es ideal porque no hay manera de que haya una resistencia igual a cero, o sea, que no haya algo que se oponga al paso de corriente. Puede ser muy bueno un conductor, un cable o demás, pero es muy difícil que no se oponga, aunque sea un mínimo, al paso de la corriente. Entonces seguimos. Por el contrario, si disminuimos todo lo posible la resistencia, es decir, limpiamos bien el lecho del río, se facilita notablemente el paso del agua. Esto es, aumenta la intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo limpio el lecho del río y dejo que pase fácilmente el agua, aumenta la cantidad de agua que puede llegar a pasar por ese caudal, por ese cauce del río. ¿Se entiende? Lo que hacemos ahí es disminuir la resistencia. Hay menos obstáculos para el paso de la corriente. Supongamos que los alambres o cables que conducen la corriente, llamados por este motivo conductores, son tubos por los cuales circula el agua. No obstante, hay una diferencia, y es que la corriente se propaga por alambres o cables macizos o llenos. Ahora vamos a ver por qué es que, obviamente, a diferencia del agua, la electricidad se transmite a través de conductores, como por ejemplo son los cables de cobre. Hay otros materiales que también son conductores, pero por una cuestión más que nada económica, se trata de equilibrar el costo que tiene y la capacidad de conducir electricidad que tiene un material. Entonces, algo bastante económico dentro de todo y muy buen conductor es el cobre. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el aluminio, el oro, pero bueno, tenemos ahí los dos extremos. El aluminio es más barato, pero no es tan buen conductor, y el oro o la plata son mucho mejores conductores, pero mucho más costosos. Entonces, para una instalación eléctrica no se justifica, porque
la diferencia que hay entre el oro y el cobre es mínima cuando uno lo tiene que analizar para una instalación eléctrica. Sin embargo, el costo es muchísimo mayor, siendo el conductor de oro o de plata. Supongamos que los alambres o cables que conducen la corriente, llamados por este motivo, esto ya lo leí. Lo que llamamos electricidad es el resultado del desplazamiento de ciertas partículas con cargas eléctricas infinitamente pequeñas, a las cuales se ha dado el nombre de electrones. Acá es donde radica una de las cosas más importantes, que es la electricidad es el desplazamiento de electrones por un conductor, ¿tá? Eso es básicamente la electricidad, es el desplazamiento de electrones, que es una de las partículas que tiene un átomo, por un conductor. En realidad no es el desplazamiento, sino que es el salto que se produce de un átomo a otro de los electrones, ¿tá? No es que hay una circulación, sino que hay un salto de electrones entre un átomo y otro, porque se produce una diferencia de presión, que es lo que veníamos hablando hoy, entre dos puntos. Eléctricamente hablando, es una diferencia de potencial, hay una diferencia de potencia entre un punto y otro. Eso se mide en voltaje, esa diferencia de presión, esa diferencia de voltaje se mide justamente en volt, ¿tá? Cuando hay una diferencia de presión o de lo acabo de decir, una diferencia de potencia, una diferencia potencial, tenemos un salto de electrones, ¿tá? Hay una circulación de corriente a través del conductor. Cuando nosotros cortamos un alambre de cobre, bueno, nos parece macizo el alambre que hemos cortado, pero si uno lo agranda, nos damos cuenta que está constituido de átomos, que es lo que yo venía diciéndoles recién. Esos átomos tienen electrones que saltan de un átomo a otro y se produce la corriente eléctrica, ¿tá? Vamos a ver ahora esta parte que dice conductividad y resistividad. No sé si tienen alguna duda puntual acá, si lo vienen entendiendo, como para poder aclarar algo, así no sigo si es que no se entendió algo, o evacuar alguna duda. No sé si... Por ahora todavía. Vamos bien. Perfecto. Bueno. Tenemos entonces la conductividad y la resistividad. Hay cuerpos o materiales buenos conductores de la electricidad y otros malos conductores. Vamos a definir ahora qué es la conductividad. Se llama así a la propiedad por la que una sustancia deja pasar más o menos fácilmente la corriente eléctrica. Eso es la conductividad. La resistividad es la propiedad por la cual una sustancia ofrece más o menos oposición a la resistencia al paso de la corriente eléctrica. La resistividad es una propiedad contraria a la conductividad. ¿Se entiende? O sea, uno es la capacidad que tiene de conducir la corriente eléctrica y el otro es la cantidad de oposición al paso de corriente que tiene un conductor, ¿tá? Hay materiales que tienen una mayor conductividad y otros menos. Y hay otros que tienen una resistividad, que se utilizan como aisladores, y otros, los que son conductores, como conductores, justamente como por ejemplo son los metales. Después vamos a ir viendo que para diferentes utilidades, los metales tenemos aluminio, cobre, bronce, hay varios, pero lo más utilizado es el cobre y el aluminio. Dependiendo, obviamente, vuelvo a repetir esto, por ejemplo en líneas de alta tensión, donde se necesita que sea más liviano por el tema de que son largas distancias y un poco más económico, se utiliza el aluminio. En cambio, en las instalaciones domiciliarias o industriales se utiliza el cobre. Vamos con los conductores ahora. Todos los metales son conductores de la electricidad, algunos mejores que otros. En orden de implementación se encuentran el cobre y luego el aluminio. La plata queda reservada por su costo para el revestimiento de contactos y confección de fusibles.
Es lo que les decía hoy, dependiendo la utilización y puntualmente para ciertos dispositivos de maniobra o protección, como por ejemplo pueden ser las termomagnéticas, los fusibles o accesorios para la industria, se utiliza la plata, pero muchas veces solamente en donde se realizan los contactos de algún tipo de protección, solamente para esas partes, porque soportan mejor, bueno, los arcos eléctricos y demás. Así que para no utilizarlos en todo el aparato, se lo utiliza solamente en esas partes donde es lo que más sufre, qué sé yo, una termomagnética. Después vamos a ver que son las térmicas, que no tienen un tablero. Cuando cierran y abren los contactos, si hay circulación de corriente, eso genera, cuando se abre, un arco eléctrico que lo que hace es ir desgastándose, y por lo tanto es importante la correcta elección del material. Bueno, el cobre es el más empleado, debe ser puro, al que llamamos cobre electrolítico, es maleable y flexible. Hay diferentes purezas. Yo ahora no recuerdo el porcentaje del cobre utilizado, o sea, de la pureza utilizada en el cobre para los conductores, pero todo está tabulado y bajo normativa, porque un cobre más pobre va a tener menor conductividad. Entonces es importantísimo que se tenga en cuenta eso. De hecho, en las cajas de los conductores eléctricos, en muchos casos aclaran que no es cobre reconstituido, sino que es cobre virgen. Así que eso también es importante, el porcentaje de pureza del cobre. Después, si ustedes quieren investigar un poco más, hay normativas, como por ejemplo la IRAM, en donde se establece ciertas condiciones que debe cumplir el cobre para ser utilizado en instalaciones domiciliarias, por ejemplo, porque debe cumplir ciertas normas. Si no las cumple, no puede ser utilizado en una instalación domiciliaria, por ejemplo. Todo eso está especificado en las normativas. El tema es que para poder acceder a ese tipo de normativas se debe pagar, como en todos lados. Así que está más complicado eso. Pero ya estamos hablando de algo un poco más puntual, y si uno quiere empezar a averiguar más sobre cuáles son las exigencias que debe cumplir cada conductor, cada tipo de conductor. O sea, no es solamente la calidad del cobre, hay un montón de otras cosas. El aislamiento, la capacidad de ser ignífugo, o sea, que no se prenda fuego, y además que no sea propagante de llama. Es decir, que si yo retiro la fuente no solo de calor, sino que esté prendiéndose fuego, se apaga automáticamente. Ese tipo de cosas, bueno, está todo especificado en las normas IRAM, que después, si quieren, les puedo pasar qué número es, pero no la tengo a mano a la normativa. Aluminio, por otro lado, este es menos maleable y flexible que el cobre, pero como ventaja es más económico y liviano. Se emplea para líneas eléctricas aéreas, redes de media y alta tensión, y muy poco en bobinados de máquinas eléctricas. Si ustedes han hecho o han investigado sobre el tema de bobinados en máquinas eléctricas, por ejemplo en un motores chicos, no hace falta que sean muy grandes, vienen algunos que son más viejos con el bobinado de aluminio, y existe una tabla en donde se busca cuál es la equivalencia en cobre de ese aluminio, porque bueno, en el proceso de bobinado de un motor uno debe sacar el bobinado viejo, y para poder reemplazarlo por cobre debe fijarse la sección del conductor. Cuando hablamos de sección, estamos hablando de la superficie transversal que tiene un conductor. Si yo, por ejemplo, tengo la virome y quiero saber la sección transversal de esto, es la parte de atrás de la virome, eso es la sección transversal. O sea, no es el diámetro, porque eso sería justamente solamente el diámetro, sino la superficie circular que tiene la virome. Cuando nosotros hablamos de cables,
las medidas están dadas por las secciones transversales, o sea, que uno le haga un corte transversal al conductor y se fije la superficie circular que tiene. De esa manera hacemos referencia nosotros a las secciones y a las medidas de los cables. Entonces les estaba diciendo el tema de los bobinados. Cuando uno tiene que rebobinar un motor que vino con cable de aluminio, debe fijarse cuál es la equivalencia del aluminio en cobre, porque no tienen la misma sección. En general el aluminio es un poquito más grueso y uno con un cable de cobre un poco más fino tiene la misma capacidad de conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque justamente es un mejor conductor. Entonces termina siendo un cable un poquito más fino el que podríamos llegar a utilizar para reemplazar el que tenía, que era de aluminio. ¿Está? Aisladores. También es súper importante lo de los aisladores porque justamente permiten proteger las instalaciones de cualquier tipo de descarga. Los aisladores tienen el objetivo de evitar la descarga eléctrica de un cuerpo a otro. Separan los cuerpos entre los cuales existe una diferencia de potencial, que es lo que yo les decía hoy, que es como una diferencia de cargas que existe. Es como cuando yo, por ejemplo, elevo una pelota en el aire, ahí se genera una carga potencial que yo, si la suelto, cae al piso. Lo mismo ocurre en electricidad, se genera una diferencia de potencias y que si yo la uno, esas dos diferencias, se genera una circulación de corriente, que es el salto de los electrones. Hay diferentes tipos de aisladores, algunos de ellos son el vidrio y la porcelana, que son excelentes aislantes y resistentes al calor. Se utilizan como aisladores en líneas eléctricas. No sé si alguna vez ustedes prestaron atención a... Muchas veces en las casas más viejas se ve esas tipo capuchitas blancas que hay, o de color marrón, en los caños de bajada que hay en las instalaciones, en los pilares de luz, que llevan los cables aéreos hasta la casa y están enrollados y bajan después a la instalación domiciliaria. Eso justamente... Donde están los fusibles. Claro, exactamente. Eso arroja que viene. O sea, al lado donde está el fusible, siendo una instalación aérea, o sea, una acometida aérea, es decir, que ustedes ven que pasa el cable de inercia por el aire, al lado de los caños de bajada, viene el fusible, entra a la caja al medidor y después salen al domicilio de manera aérea con dos cables, en general dos, o dependiendo si es una instalación trifásica, salen dos cables hacia el domicilio. Tienen tipo una T, en donde tienen dos aisladores cerámicos. No vienen más eso ya. Claro, o sea, eso es algo ya antiguo, no se utiliza más, pero no se utiliza en domicilio. Sin embargo, en lo que es, líneas de media y alta tensión, se utilizan otro tipo de aisladores, como por ejemplo, cerámicos o por ejemplo de vidrio, que después van a ver, son unos círculos así, que son círculos en cadena, que eso también se utiliza, pero no en el domicilio. Me parece importante que lo sepan para saber qué tipo de... que si por ejemplo el vidrio es un aislador o no, sí lo es. Pues hay que ver si está preparado para esa función o no. Pero sí, el vidrio y la porcelana son utilizados para aislar. Y esa otra que ustedes dicen también viene o venían en las térmicas, que estaban puestas dentro de la casa con los tapones. ¿Qué cosa? Los aisladores esos de porcelana. Digamos, no es el aislador, pero sí la térmica negra esa que venía antes. Que viene todavía, pero venía con la tapita negra con el aislante que... Bueno, ahí puntualmente, si no me equivoco, lo que vos estás diciendo es una llave de corte, ahora no tengo acá para mostrar, pero es, sí, es como la térmica de ahora, pero antes hoy viene plástica. Antes venía con la tapita negra y era el aislante de porcelana. Claro. Hay otro aislante que es la baquelita,
que ahora si puedo mostrarles una foto, así lo vamos viendo también a eso. Esto de acá es del no sé si lo ven, si ven la presentación. Sí. Esta es una llave seccionadora que está en el tablero principal. Cuando hablamos del tablero principal es el tablero que está detrás del medidor, enseguida detrás del medidor. Esto es una llave vieja que ya no se utiliza, está fuera de uso, pero se sigue viendo en instalaciones antiguas. No sé si es esto, no sé quién me estaba hablando, todavía no reconozco. No es eso, era los otros que eran, que en la caja venía un coso cuadrado de porcelana y venía una llave que tenía un tapón, una rosca. Exactamente, claro. Eso es de arriba. Estos son los tapones que adentro tienen el fusible y sí, son de cerámica, es lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Sí. Julio. Lo que dice Julio. Tiene un cablecito. Claro. Más adelante vamos a ver cómo están conformados estos fusibles, que por dentro tienen un cable, un alambre que está calibrado para que si pasa más corriente por ahí, o sea, como si fuese más caudal de agua por ese fusible, se corta y protege la instalación de que no haya una sobrecarga. ¿Está? Que después, bueno, la gente lo que hacía era ponerle 3 cables para que no salte nunca más, pero bueno, eso ya es otro tema que vamos a tratar más adelante. Bueno, tenemos entonces de vidrio y porcelana, como dijo Julio, lo que nosotros vemos, o sea, para que se den cuenta, la porcelana no solo se utiliza en ese tipo de aisladores, sino en los tapones, por ejemplo, que muchos lo tendrán todavía en la casa, porque es algo que se reemplaza cuando se rompe. En general la gente hace eso, o sea, un día se queda sin luz porque se rompió algo y ahí lo reemplaza. Por otro lado, tenemos la baquelita, que es un tipo de plástico que uno de los usos que tiene es lo que les mostraba hoy. Llave, ¿qué es esto de acá? Es un plástico duro, bastante quebradizo, que se utiliza más que nada, bueno, está al lado del tapón en general, porque justamente lo que hace es una llave de corte general en todo el domicilio. Uno baja esta llave y no tiene más alimentación en la casa. También, ahora que me acuerdo, vienen, por ejemplo, portalámparas de baquelita, vienen, no recuerdo ahora, térmicas que son viejas, vienen de baquelita, o sea, era un material bastante utilizado. Bueno, y por otro lado, el PVC, bastante importante, se usa como aislador por sus adecuadas características eléctricas y mecánicas. El PVC es un material sólido de tipo termoplástico. El XLPE presenta características eléctricas y térmicas altamente mejoradas frente al PVC, que este es otro tipo de aislante, el XLPE. Esto se debe a que este material es un material del tipo termoestable. Los materiales termoestables son aquellos que una vez reticulados no cambiarán sus características sometidos a un aumento de temperatura y presión. Posteriormente nosotros vamos a ver cuando tenemos tabla en donde nos dice, dependiendo del tamaño del conductor, cuánto soporta. En donde otra de las cosas importantes es el material con el que están aislados. No es lo mismo que sea de PVC, de XLPE, y hay otros que ahora no recuerdo el nombre, pero se diferencian y es importante que lo tengan en cuenta y conozcan los diferentes materiales que hay.
Otros aisladores pueden ser los barnices grasos, barnices a base de resina sintética, se utilizan para recubrir el alambre de los bobinados. Eso es como una pintura, como un barniz que se seca, o sea, se chorrea en el motor, se lo vuelca, se deja escurrir, y eso lo que hace es aislar los conductores. Ustedes, bueno, no sé si alguna vez desarmaron un motor. Tiene todos cables muy finitos, enrollados, y están en contacto uno con el otro, pero están recubiertos por un barniz que justamente lo que hace es aislar un conductor del otro, y por eso pueden estar encimados y sin estar en contacto realmente, porque lo que los aísla es ese tipo de barniz. Después tenemos aceites pesados, que son derivados del petróleo y se emplean en transformadores. Cada tanto, por ejemplo, en ERSA tiene que hacer mantenimiento de los transformadores y se hace un cambio de aceite. Bueno, después tenemos caucho, mármol blanco, que el mármol blanco es, buscamos tapón, que es la base en la que está murado esto de acá. No sé si se alcanza a ver esa base que tiene este tablero, en donde es un mármol, una piedra dura blanca que es aislante, y es donde en general se asentaban los fusibles, que cada uno es, bueno, después vamos a ver y van a entender cómo funciona esto, pero esto es una instalación trifásica, por eso tiene 3 tapones, y un seccionador, que es una llave que de accionarla corta las 3 fases que tenemos acá. Después vamos a ver cómo interpretar todo esto, pero bueno, nos interesaba que lo vean. Bueno, acá fíjense que acá tenemos, no sé si se alcanza a distinguir, la seccionadora y el tapón, que no están en las mejores condiciones, pero bueno, me parecía interesante que lo vean. Ya después vamos a ver todo este tipo de cosas, cómo funciona el tapón, cómo funciona la seccionadora, cómo se actualiza para colocar la termomagnética y demás. Pero bueno, papel parafinado y algodón. Estos son otro tipo de aisladores. ¿Se entendió más o menos hasta acá? ¿Tienen alguna consulta o algo? Ahora vamos a arrancar con una de las cosas más importantes, que es ley de Ohm. Pero no sé si tienen alguna duda o algo, sin vergüenza, pregunta nomás, no hay problema. ¿Y cómo usar el algodón? ¿Cómo? Iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo ¿Y usas para qué el se algodón usa, para claro? aislante? Muchas veces los cables antiguos venían de tela, y se le ponía, o sea, tienen es el cobre, que es unifilar, es decir, que es de un solo filamento, es goma, un tipo de goma que se le ponía, y por fuera se le ponía una tela. ¿Cómo la de las planchas? Exactamente, sí. Yo ahora acá no tengo, pero bueno, en el curso tenemos cada tanto, si a veces pasa que uno tiene una instalación vieja y se encuentra con cable de tela, y bueno, tienen, o sea, el algodón en realidad no es que es algodón puntualmente, es la tela, pero bueno, es de algodón. Sí, como lo que traían las planchas antes. Exactamente. Es lo mismo, o sea, solo que en vez de tener por dentro 3 cables, tienen uno solo. Sí. Pero bueno, es algo, la verdad que quedó viejo y muy peligroso, porque uno, o sea, eso ya se reseca, por ejemplo, la goma y la tela, y cuando uno flexiona el conductor, se quiebra directamente el aislamiento y queda a la vista el conductor. Entonces es un peligro. La verdad que es bastante, y ni hablar de que no creo que sea ignífugo eso, o sea, si agarra fuego estaríamos bastante complicados. Y usaban reflectores también eso. No sé si ese tipo de Pero de los cuadrados, eso de antes, eso. de material, pero hay otro que es tipo un espagueti, se llama, que es un forro que se le pone al cable, que es un tipo de tela trenzada, y lo que hace es proteger de la temperatura de los conductores.
puede ser eso, no sé si es lo que vos me estás diciendo o no, pero ese tipo de aislante es justamente para protegerlo también del calor. Ley de Ohm tenemos. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, que de ahí viene el nombre, establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión. Estamos hablando de lo mismo, voltaje o tensión. Esto estaría bueno que lo vayan anotando, o sea, van tomando nota, porque si bien yo esto lo voy a subir después a este apunte, me parece importante que lo tengan presente y lo vayan anotando. Más que nada cuando hago hincapié en las unidades y demás, como para que tengan en cuenta de qué estamos hablando y que es lo mismo, por ejemplo, voltaje o tensión. Bueno, dice que establece que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Es decir, si aumenta la tensión o el voltaje, aumenta la corriente. Si aumenta, fíjense en este dibujito de acá. Por un lado tenemos el volt y el ohm, que es tenemos tensión, que es el voltaje, y la intensidad o la corriente. ¿Tá? Intensidad o corriente es el muñequito verde que se mide en amperes, y la tensión o voltaje es el muñequito amarillo. ¿Esto qué quiere decir? El voltaje es el que hace la fuerza para que la corriente pase. Entonces, a mayor fuerza, más cantidad de amperes van a pasar. Si mantenemos constante el ohm, siempre vamos a mantener una constante. En este caso, vamos a elegir que la resistencia al paso de corriente sea siempre la misma. Entonces, si nosotros aumentamos la fuerza con la que empujamos los amperes, va a aumentar el voltaje. Si aumenta la tensión, va a aumentar la corriente. O sea, si aumentamos la fuerza, va a aumentar la cantidad de corriente que va a pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Sí, profe. Perfecto. Fundamental Sí. que vayamos hablando este tipo de cosas, así en caso de que no entiendan algo me preguntan y no avanzo sobre algo que no se entienda. El agua para fluir, por ejemplo, necesita la existencia de presión, que en este caso, hablando eléctricamente, es la tensión o el voltaje, el muñequito amarillo. Durante su deslizamiento frotan sus moléculas contra las paredes interiores de la tubería y este obstáculo constituye la resistencia, que es simbolizado por el muñequito rojo. El caudal líquido que circula en la unidad de tiempo, que es el segundo. El caudal es directamente proporcional a la presión. Entonces, es lo que yo les venía diciendo hoy. A menor presión, o sea, menor fuerza, menor cantidad de amperaje. A mayor presión, o sea, mayor tensión, mayor fuerza, mayor caudal, mayor cantidad de muñequitos verdes que van a pasar por el mismo agujero. En tanto, la resistencia es inversamente proporcional al caudal. Es decir, vamos acá. Mayor resistencia, o sea, mayor oposición al paso de la corriente, vamos a tener un menor caudal. Cuanto más algo más se resista al paso de corriente, justamente vamos a tener menos corriente. Si nosotros siempre ejercemos la misma fuerza y hay algo que se opone cada vez más, vamos a lograr que pasen cada vez menos electrones. ¿Se entiende? Porque nosotros lo que mantenemos constante ahora es la fuerza. La fuerza siempre es la misma, pero lo que aumenta ahora es la resistencia que se ejerce o que hay en el conductor. ¿Tá? Entonces es inversamente proporcional al caudal. A menor resistencia, o sea, por ejemplo, en un agujero más grande, mayor caudal. ¿Tá? Vamos ahora entonces a lo que es la tensión propiamente dicha, que lo que habíamos dicho es la presión que hay, la diferencia de potencial. ¿Tá? El voltaje, la tensión es lo mismo.
Yo lo que necesito es que vayamos también acostumbrándonos a hablar de tensión y no de volt. Cuando hablamos de tensión es el voltaje, pero decimos tensión. Los electrones corren a través de los espacios intermoleculares del cable o alambre de cobre. Para hacerlo circular o correr se necesita una presión o diferencia de nivel eléctrico. Esa diferencia de nivel eléctrico es la diferencia de potencial. Así es como se lo nombran en electricidad. Así como la presión de los líquidos se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, la presión de electrones o presión eléctrica, la fuerza, se mide en voltios, por lo cual a esta presión eléctrica también se la llama voltaje. También se la llama tensión eléctrica. La unidad de tensión se llama voltio en honor al célebre físico italiano Alejandro Volta, que fue inventor de la pila eléctrica. Entonces, la fuerza que se ejerce, la diferencia de tensión, es la tensión o voltaje, ¿tá? Por otro lado, tenemos la intensidad. No sé si alguien iba a decir algo o no. No. Seguimos. Intensidad eléctrica. Si suponemos un recipiente o tanque como el indicado en la figura inferior y abrimos una canilla, entiendo que acá la canilla que tenemos es bastante pequeña, pasará por esta un cierto número de litros por segundo. Esto es como una imagen más gráfica de lo que está sucediendo. Vamos a tratar de interpretarla. Nosotros tenemos dos cosas, o sea, tenemos constante solamente la tensión, que es representada por la letra B de volt, que es la tensión. ¿Recuerdan eso? Es la fuerza con la que se empuja el agua en este ejemplo puntual, ¿tá? Entonces, lo que tenemos constante es la tensión. Siempre vamos a tener el mismo voltaje en ambos ejemplos, tanto en este como en este otro, ¿tá? Ahora, lo que vamos a variar nosotros es la resistencia, o sea, la oposición al paso del agua, en este caso, o la oposición al paso de corriente. ¿Cómo lo hacemos a eso? Abriendo más o menos la canilla o modificando el diámetro de la manguera. Si nosotros tenemos una manguera muy fina, lo que hacemos es aumentar la resistencia a ese vaciado del agua, ¿tá? Entonces, al haber una gran resistencia al paso de corriente o al vaciado del agua, lo que tenemos es una intensidad, una corriente muy baja. Fíjense, es poco el agua que sale. Siendo que nosotros en ambos casos tenemos la misma fuerza, hacemos la misma fuerza para que el agua salga. Sin embargo, en una tenemos mayor resistencia. En cambio, en este lado, lo que hacemos es aumentar el diámetro, la sección, justamente, sección transversal, o sea, si uno corta la manguera transversalmente, aumenta la sección, la superficie que tiene esa manguera para que salga agua. Y por lo tanto, al aumentar la sección, aumenta el caudal, aumenta la corriente, la cantidad de agua que sale, ¿tá? Entonces tenemos voltaje, que es la presión, la fuerza que empuja la electricidad, la resistencia, que es lo que se opone al paso de corriente o que el agua fluya, y la intensidad, que es la cantidad de electrones que están pasando en un determinado tiempo, ¿tá? Eso es la intensidad, cantidad de electrones que pasan por un lugar en un determinado tiempo. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Sí. Perfecto. Bueno, en una forma semejante, al cerrar el circuito de una pila eléctrica y la lamparita, esta se enciende. Este fenómeno, bueno, ahora vamos a hablar, o sea, de por qué una lámpara, por ejemplo, se enciende. Cuando uno cierra un circuito, lo leo así, lo explicamos de esta manera. Este fenómeno se debe al calentamiento que se produce en el filamento por el rozamiento o frotamiento de los electrones que pasan por él.
El filamento de las lámparas, o sea, bueno, ustedes saben que una lámpara tiene un filamento que es un conductor, en definitiva es un conductor que oficia de resistencia. Entonces, cuando uno activa el circuito eléctrico, hay una circulación de corriente por ese filamento. El tema es que ese filamento tiene una cierta resistencia que se opone al paso de corriente. Por lo tanto, ese paso de corriente uno lo ve, se presenta como calor, o sea, se genera un calor que lo que hace es generar incandescencia en el metal y por lo tanto emite luz. ¿Tá? O sea, la resistencia se opone al paso de corriente. Entonces, ¿qué se genera? Calor, porque hay una fricción justamente de los electrones en esa resistencia que hace que se caliente tanto que se pone más que al rojo vivo, por lo tanto es blanco casi, y emite luz. ¿Tá? Ese es el funcionamiento que tiene una lámpara. El filamento de las lámparas se calienta por tener mucha resistencia, lo cual se interpreta como que los electrones les cuesta mucho trabajo pasar por él y al frotarse entre sí producen calor. Si abrimos el interruptor no pasan más electrones, el filamento se enfría y deja de iluminar. El amperio es la unidad práctica de la intensidad eléctrica. Lo mismo que el voltio es de la fuerza electromotriz. Eso quiere decir fuerza electromotriz o presión eléctrica. Se llama amperio en honor del célebre físico francés Andrés María Ampère, que estudió los efectos magnéticos de la corriente. Por último nos falta además la intensidad, si no me equivoco. Resistencia eléctrica. Es la obstrucción que encuentran los electrones al desplazarse por los espacios interatómicos de los cuerpos conductores. La resistencia origina colisiones entre los electrones, originando calentamiento. Es lo que les explicaba recién de la resistencia de una lámpara. Todo elemento conductor tiene resistencia. Esto es así. No hay un material que no ofrezca resistencia. Puede ser mayor o menor la resistencia que ofrece, pero todo material va a tener resistencia. O sea, sería un material ideal aquel que no tenga resistencia. ¿Tá? Así que bueno, es importante esto entenderlo porque hay veces que se busca que tenga algo de resistencia para generar calor, como por ejemplo con una plancha, con una estufa, con una lámpara, que en el caso de la lámpara no es para generar calor sino para generar luz. Y hay otros casos en los que se busca que el conductor no tenga resistencia o tenga la resistencia más baja posible. Porque cuando hablamos de conductores, lo que nosotros buscamos es que conduzca la electricidad, no que se oponga al paso de la corriente. ¿Tá? Por lo tanto, todo conductor, todo cable que hay en una instalación eléctrica tiene cierta resistencia, que nosotros la consideramos despreciable hasta cierto punto. Después, más adelante, vamos a ir viendo en qué punto nosotros ya tenemos que empezar a considerarla como un factor importante para modificar la elección del conductor que vamos a utilizar. ¿Tá? Pero bueno, esto ya es un poco más complicado. Sí me interesa que entiendan los fundamentos básicos, que son resistencia, intensidad y tensión de la parte eléctrica. ¿Tá? Son los pilares fundamentales de lo que vamos a hablar en casi todo el curso. El ohmio es la unidad práctica de la resistencia eléctrica. Ya lo leía. Que estudió las leyes que ligan la intensidad de la corriente eléctrica con la tensión y la resistencia, bien definida, que expresa mayor o menor facilidad con que permite el paso de los electrones. Sabemos ya que los metales tienen una excelente capacidad de conducir la electricidad. Hay 4 factores fundamentales que modifican la resistividad en un material. Esto es importantísimo. Estos son el propio material, que es lo que hablamos hoy,
que materiales como el cobre o la plata y el oro son muy buenos conductores. El hierro, el aluminio y demás son conductores buenos, pero tienen una mayor resistencia al paso de la corriente, ¿tá? Entonces, por un lado tenemos el material, puntualmente, que todo material tiene resistencia, mayor o menor, pero la tiene. La longitud, que es lo que yo también les decía, dependiendo qué tan largo es el cable, tenemos que empezar a fijarnos si ya es algo a considerar. Ya en general lo que se calcula es si uno debe tener una carga, o sea, algo que consuma electricidad a más de 30 metros de la fuente de alimentación, ya se la considera como, ya se empieza a tener en cuenta que hay una distancia considerable como para evaluar si poner un cable más grueso para contrarrestar la resistencia que genera el propio material debido a la longitud que tiene. ¿Se entiende? Por otro lado, su sección. Su sección es, hablando mal y pronto, el grosor del cable. Cuanto más grande sea la sección del conductor, grosor del cable, menor será su resistencia. ¿Por qué va a ser menor la resistencia cuanto más grande sea el conductor? Porque más material conductor vamos a tener en una misma cantidad de metros. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo tener un hilo de cable que tener un cable del tamaño, del grosor de la virome. ¿Está? Si uno mide la resistencia que va a tener, si yo tengo dos cables de 1 metro, en donde uno es del grosor de la virome y el otro es el grosor de un pelo, nos vamos a dar cuenta que el grosor del pelo va a tener mucha más resistencia que la que tiene el tamaño de la virome. Y por último, pero no menos importante, la temperatura. La mayoría de los materiales, cuanto más calientes estén, mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica tendrán. Hay una ejercitación que hago hacer a los alumnos cuando estamos en el curso, que es medir la resistencia que tiene, porque todo se puede medir con la pinza amperimétrica o un tester, qué resistencia tiene el filamento de una lámpara, por ejemplo, incandescente, común y corriente. Y tiene una resistencia muy baja, y si uno hace un cálculo da que consume mucha electricidad. Sin embargo, cuando uno la enchufa y la prende a la lámpara, se da cuenta de que consume mucho menos de lo que uno calculó. Esto ocurre porque la resistencia aumenta exponencialmente debido a la temperatura que alcanza la resistencia en el foco. Se pone al rojo vivo, así que imagínense la temperatura que llega a tener, y es algo considerable. En esos casos es una ventaja porque si no consumiría muchísimo una lámpara. Lo que hay que tener en cuenta es, después vamos a ir viendo, yo tengo una tabla en donde se especifica qué capacidad de conducir electricidad tienen los cables dependiendo del grosor que tengan, o sea, la sección transversal. Pero ese tipo de tabla es válida para una cierta temperatura ambiente. Si esa temperatura se modifica, ya sea por cuestiones ajenas a la instalación, o porque no sé, esta instalación está hecha en es una instalación de una cocina de un restaurante, por ejemplo, en donde se trabaja con temperaturas más altas, o el horno, o en una panadería donde está el horno, la capacidad de conducir que tienen los cables disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura a la que están esos cables y por lo tanto aumenta la resistencia de esos cables. ¿Se entiende más o menos? Si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, o sea, aumenta la oposición al paso de corriente y por lo tanto hay menos cantidad de electrones que pueden llegar a pasar, porque aumentó la resistencia justamente debido al calor. Por eso no es lo mismo lo que aguanta un cable solo adentro del caño que un conjunto de cables dentro de un caño. Todo eso está tabulado, o sea, en tabla, en una normativa que es la que está vigente en Argentina. Son cosas importantes a tener en cuenta porque
es de lo que vamos a ir hablando de aquí en adelante. Bueno, como repaso podríamos decir que la corriente es la cantidad de electrones que pasan en un periodo de tiempo. Un columbio por segundo es igual a un ampere. Después vamos a ver, o sea, un columbio es una cantidad inmensa de electrones, que en realidad no es inmensa, tiene un número, pero es muy grande, y entonces lo que define un ampere es cantidad de, es lo que yo les decía hoy hace un rato, que la corriente es cantidad de electrones que pasan en un conductor en un determinado tiempo. Es importante que sea en un determinado tiempo, porque no es lo mismo que, por ejemplo, en una ruta pasen 10 autos en un segundo que pasen 10 autos en 10 minutos. ¿Se entiende? No va a ser la misma, o sea, uno no va a poder decir la ruta está recargada si pasan 10 autos en 10 minutos, porque pasa un auto por minuto. Si pasan 10 autos en un segundo, la ruta está cargadísima, porque pasan muchos en un segundo solamente, o en un minuto. ¿Se entiende más o menos la corriente, lo que es? Cantidad de electrones que pasan en un periodo de tiempo por un conductor. Por otro lado tenemos la resistencia, que es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Me olvidé acá, que me estoy dando cuenta en este momento, tensión, que después lo voy a agregar y ya se los mando todo junto. La tensión, que es la fuerza electromotriz, ¿tá? Pero ya es la diferencia de potencial entre un punto y otro, ya lo voy a armar, así se los mando ya completo. Pero bueno, la resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Fíjense, entre corchetes yo siempre pongo acá cuál es la unidad que se utiliza para representar tanto la resistencia o la corriente. Como estas son unidades que fueron derivadas de nombres propios, por ejemplo el ampere o el volt, se escriben con mayúscula, ¿tá? La A de ampere, que es un nombre o un apellido, y volt de volta también con mayúscula, ¿tá? Hasta acá no sé si tienen alguna consulta o algo, si no seguimos con la ley de Ohm. ¿Se entendió más o menos, o sea, cómo funciona la electricidad, qué es corriente? Son tres datos importantísimos: corriente, resistencia y tensión. Son esos tres datos que ahora abajo los vamos a ver. ¿Se entendió, gente? Es importante que me vayan respondiendo, así yo puedo avanzar y en función de eso vamos viendo. Sí, se entendió. Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Y todo esto dónde lo va a bajar después? Porque yo entré medio tarde hoy. Vamos a generar un aula virtual en Classroom y ahí voy a ir subiendo todos los archivos que vayamos utilizando en clases. Por el momento yo lo que hago son apuntes por clase. Después veo si lo junto a todo y genero un cuadernillo, o porque hay uno pero lo estoy modificando para poder dar por día y que quede más claro. Y no sé si después lo junto a todo y ya lo subo como un solo cuadernillo, pero por el momento va a ser apuntes por separado en Classroom. Yo genero un aula virtual y los agrego a todos como alumnos y ahí lo cargamos. Bueno, profe, gracias. Lo único que tendríamos que ver es que las personas que no tengan mail de Gmail, habría que ver cómo hacerles llegar eso, o lo ideal sería que se hagan un mail de Gmail, justamente porque si no admite, creo, no he probado ahora, no me acuerdo, pero me parece que no admite. Hotmail no. ¿Cómo? Hotmail no. Hotmail no. ¿No admite? No. Bien, bueno. Sí, sería indispensable entonces que bueno, primero que nada tendría que tener los mails de todos, así que después, bueno, voy a poner el grupo, pedirles que me los manden, así genero una lista de los mails y los puedo agregar también, porque esto lo hice con los alumnos presenciales que les pedí los mails, pero bueno, ustedes todavía no. Bueno, sí. ¿El símbolo de la resistencia, que es una herradura? Pareciera así, es similar a eso, es el Ohm, es una letra griega. ¿Está? Yes.
Observaciones. Podemos decir, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, que cuanto mayor sea la tensión aplicada a una resistencia, por ella pasará un mayor número de electrones por segundo. O sea, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos número de electrones por segundo? A corriente, ¿tá? O intensidad, que son electrones por segundo. Del mismo modo, si aplicamos menor voltaje, la corriente de electrones será menor. O sea, si aplicamos menos fuerza, la corriente será menor. Ahora bien, si tenemos un voltaje constante y aumentamos la resistencia, se reducirá la corriente. ¿Tá? Acá estamos hablando lo mismo que ya veníamos diciendo, es medio repetitivo, pero es súper importante que esto lo entendamos bien, porque, bueno, vuelvo a decirles que es lo fundamental de todo el curso. Acá lo que estamos manteniendo constante es el voltaje, o sea, siempre hacemos la misma fuerza, pero aumentamos la oposición. Entonces, ¿qué se va a reducir? La corriente, la cantidad de electrones que van a pasar, porque ahora tenemos más resistencia. Del mismo modo, si disminuimos la resistencia, mayor será el flujo de electrones. Tenemos una avenida de 5 carriles y van a poder pasar los autos más fácilmente. Ahora, si nosotros reducimos los carriles a uno solo, o sea, aumentamos la resistencia, les va a costar más. ¿Se entiende más o menos? Es básico el ejemplo. Este triangulito, junto con otro que vamos a ver más adelante, lo tienen que memorizar sí o sí, no hay negociación. Es importante que lo entiendan, obviamente, pero ayuda muchísimo a entender cómo funciona la ley de Ohm. Alguno tal vez ya conoce cómo funciona este triángulo, pero la idea es una ayuda a memoria de las tres fórmulas que tenemos acá. Nosotros, teniendo este triangulito, ya es suficiente para no tener que recordar estas tres fórmulas. Para eso sirve este triángulo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos está representando este triangulito de acá? Lo que nos dice la ley de Ohm. ¿Cómo funciona esto? Si yo, por ejemplo, yo tengo tres datos acá, mejor dicho, tres variables: voltaje, intensidad y resistencia. Y para poder obtener uno de esos tres datos, tengo que tener los otros dos. ¿Tá? Entonces, obligatoriamente yo tengo que tener dos datos para poder obtener el tercero. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero averiguar la intensidad o la corriente, o sea, la cantidad de electrones que pasan por un conductor, tengo que saber cuál es la resistencia de la que estamos hablando y cuál es la tensión o el voltaje que está siendo aplicado a ese circuito. Entonces, si nosotros tapamos la I, nos va a quedar que I, que es intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si nosotros tapamos esta I, nos va a dar voltaje sobre resistencia. I es voltaje sobre resistencia. Ahora, si nosotros lo que queremos averiguar es el voltaje, pero ya sabemos la corriente y la resistencia, tapamos la B y obtenemos que B es igual a I por R. Yo no les puedo tapar con la mano y eso porque no tengo manera, pero no sé si se entiende, que tapan acá la B y les queda en la misma. O sea, esto por las dudas no es indistinto la ubicación de las letras. Lo que sí es indistinto es la ubicación de la I y la R. Esto pueden poner la R acá y la I acá, es indistinto, eso sí. Pero la B siempre tiene que estar arriba, eso es importantísimo. ¿Ah? Entonces, si yo tapo la B, me queda I por R. I por R. De la misma manera, si yo quiero obtener resistencia, tapo la R y me queda B sobre I. R, B sobre I. ¿Está? Eso es el funcionamiento del triangulito de la ley de Ohm. Es algo básico, pero súper importante.
Bueno, acá este título va abajo, circuito básico. Un circuito básico está representado por esto. Básicamente es lo más sencillo que puede ser un circuito, en donde tenemos una fuente de alimentación, que puede ser una pila, por ejemplo, los conductores, que están representados por estas líneas negras, y una lámpara que está representada por ese círculo con una cruz en el centro. ¿Ah? ¿Qué representa cada cosa? La pila representa la fuente de alimentación, la tensión, el voltaje. La corriente que circula por el conductor es la intensidad, y la lámpara es lo que consume esa electricidad que está siendo emitida por la pila, que en este caso representa la resistencia. ¿Tá? Esto es un circuito básico. Bueno, dice, aquí vemos que hay un conductor, una pila y una línea quebrada. Bueno, la línea quebrada en realidad sería esto de acá, porque es la imagen que encontré, que representa la resistencia, en este caso la lámpara. Cualquier artefacto eléctrico puede representarse con el símbolo R, y ya sea que se trate de una lámpara, una plancha, un motor o una radio. También vemos que las flechas indican el sentido de la marcha de los electrones, corriente eléctrica. Fíjense, tiene el sentido de el sentido en el que van los electrones. Este conjunto, formado por una fuente de alimentación, pila, un conductor, cable y un resistor, lámpara, recibe el nombre de circuito básico. En este circuito, por ejemplo, si la resistencia sería una lámpara, obtendríamos luz originada por el paso de electrones, que es la corriente eléctrica, por la resistencia. Si a este circuito le colocamos un interruptor, tendríamos dos opciones. Este es el interruptor, tenemos la batería, las lámparas. Esto puntualmente, hagan de cuenta que hay una sola, pero bueno, yo no conseguí un circuito con una sola lámpara, pero es indistinto. El ejemplo es, lo importante es saber que, por ejemplo, acá las luces van a estar prendidas o apagadas, en este caso puntual. Apagada. Exactamente, porque nosotros tenemos el interruptor abierto acá. A eso se está haciendo referencia cuando dice que tenemos dos opciones. ¿Ah? Dice, si uniríamos una pila con un conductor corto desde sus extremos, sin ningún aparato resistor, o sea, sin nada de esto, dentro de su recorrido, también sería un circuito, pero la resistencia sería mínima, o sea, no hay nada que se oponga al paso de corriente. Vamos a verlo acá, que es más sencillo. Si nosotros eliminaríamos esta resistencia, justamente resistencia, si la eliminamos, no tenemos ninguna resistencia, no hay nada que se oponga al paso de corriente. Por lo tanto, tendríamos una corriente muy alta, porque sería la pila entregaría toda la corriente que es capaz de entregar en un segundo, o sea, en un instante de tiempo sería, porque un instante es un periodo de tiempo extremadamente corto. ¿Está? Entonces, eso es lo que produce en la práctica, es un corto circuito, por eso es un circuito corto, justamente porque no hay nada que se oponga al paso de corriente. Entonces toda la corriente que es capaz de entregar una fuente de alimentación pasa directamente hacia el otro polo y no hay nada que la frene. Eso es un problema cuando estamos hablando de... En todo momento es un problema, ya sea una batería de un auto, tenés un cortocircuito en una batería de auto si vos juntás el polo positivo con el negativo, un cortocircuito si vos juntás fase y neutro en una instalación monofásica. Ya vamos a ir viendo qué es lo que implica, pero me interesaba que lo entiendan a esto. En este caso, ustedes si alguna vez pusieron un filamento de cobre uniendo los dos polos de una pila, se van a encontrar con que no se cortaba el cable ni hacía una explosión, pero sí levantaba temperatura, porque justamente lo que hace es haber una circulación de corriente tan alta que empieza a haber una fricción en el conductor de los electrones, que lo que se muestra o se expresa en calor, se ve representado en calor. Obviamente que se termina gastando la pila porque
se consume esa electricidad y se desperdicia en calor, no la aprovechás para nada, pero bueno, ese es el, el principio. Obviamente que si uno después está hablando de tensiones más elevadas, como por ejemplo una instalación domiciliaria, no vas a tener calor, vas a tener una explosión, porque así sucede con los cortocircuitos. O sea, bueno, después vamos a ir viendo lo que es un cortocircuito, pero justamente es eso, es que no haya resistencia. ¿Se entendió hasta acá? Porque ahora vamos a arrancar con algunos ejemplos, que son ejercicios, pero ejemplos, y me parece interesante que me digan si no entendieron algo, así lo repasamos, y si no, seguimos con esto. Sí, se entendió, profe. Bárbaro. 20 volt. Bueno. Vamos, no sé si tienen ahí para ir anotando, vamos a ir viendo, en este caso, el ejercicio. Abajo está la resolución, son muy sencillos en un principio, pero para que vayamos viendo cómo se comporta la electricidad. Acá tenemos, dice, si en un circuito eléctrico la tensión es de 20 volt y la resistencia es de 10 ohm, ¿cuál será la intensidad? Entonces, ¿qué dato nos está dando acá puntualmente? 20 volts y 10 ohms. No sé quién habló recién, pero se escucha re despacio. No sé si puede hablar más fuerte. 20 volts y 10 ohms da los cálculos, por así decirlo. Perfecto. ¿Y qué nos está preguntando? ¿Qué él nos está pidiendo ahí puntualmente? Pide hacer el cálculo para sacar intensidad. Perfecto. ¿Y en qué unidad se mide la intensidad? En amperaje, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, nosotros ya sabemos que lo que nos está pidiendo es la intensidad, que la unidad en la que se mide es el ampere, y que los dos datos que nosotros tenemos son voltaje y resistencia, o tensión y resistencia. Entonces, si vamos a la parte de más arriba, tenemos el triangulito, en donde a nosotros, si nos está pidiendo la intensidad, o el amperaje, o la corriente, ¿qué cálculo debemos hacer? Que intensidad Voltaje sobre resistencia. igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si reemplazamos, perfecto, no sé quién habló ahí, todavía no les reconozco la voz, así que me van a tener que tener un poco de paciencia. Voltaje sobre resistencia, por lo tanto, ¿cómo les quedaría? 2 amperes. Perfecto. ¿Por qué 2 amperes? Y porque se divide voltaje y la resistencia. Claro, tenemos. Bien, Ajá, escucho. bien, Rosana. Ahí lo que tienen que hacer es, si se fijan acá, tenemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Perdón, vamos a verlo abajo que está resuelto. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, 20, que son 20 volt, acá me faltaron las unidades, 20 volt sobre 10 ohm. ¿Tá? Eso te da 2 amperes. Entonces, la intensidad del circuito es de 2 amperes. Esto, por favor, vayan copiándolo, así les va quedando en la carpeta. Y si bien son cálculos sencillos, es importante que vayan entendiendo cómo se comporta cómo se realizan los ejercicios. Tenemos un siguiente ejercicio en donde dice: si aumentamos la tensión a 40 volt y dejamos la resistencia en 10 ohm, que es lo que yo les decía hoy, mantener algo constante como para ver cómo cómo actúa la corriente acá. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos que sacar por empezar? La intensidad. Perfecto. ¿Qué sería entonces? 4 amperios.
Perfecto. Se escucha bajo, pero escuché más o menos ahí que dijo 4 amperes. Está perfecto, es voltaje, que también 40 volt y 10 ohm. Fíjense, ¿qué aumentamos acá? Solamente la tensión, ¿tá? Lo que mantuvimos igual es la resistencia. Entonces, tenemos siempre la misma oposición al paso de corriente, pero le ejercimos más fuerza ahora, más tensión, ¿no? Entonces, ¿qué logramos obtener? Una mayor paso de corriente por el conductor. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Yo tengo la misma resistencia y aumento la fuerza. Entonces, me quedaría agregar las unidades a esto y ponerle qué es tensión, que me faltó. Así ya se lo subo corregido. Agregar unidades en ejercicios y definición de tensión. Bueno, seguimos. Bueno, está complicado acá, pero se va entendiendo. Si dejamos la tensión en 20 volt y aumentamos la resistencia a 20 ohm, ¿cuál será la intensidad? Lo mismo. Acá lo que hacemos es reemplazar también directamente voltaje sobre resistencia. Tenemos 20 volt y 20 ohm. ¿Tá? Entonces tenemos 1 ampere, que es la corriente que pasa por el circuito. Por el momento, fíjense que nosotros no estamos hablando de lo que es corriente alterna, corriente continua, porque en estos casos, no varía. La corriente se comporta de la misma manera con el tema de los cálculos. ¿Tá? Bueno, fíjense acá que en vez de tener en vez de dejar de manera constante la resistencia, lo que dejamos constante acá es la tensión. En el próximo ejercicio dice, si dejamos la tensión en 20 volt y disminuimos la resistencia a 4 ohm, que antes era 20 ohm, que es una resistencia más grande, o sea, hay mayor oposición al paso de corriente. Ahora, hacemos la misma fuerza, pero tenemos menos oposición al paso de corriente. Si dejamos la tensión en 20 volt y disminuimos la resistencia a 4 ohm, ¿cuál será la intensidad? Entonces tenemos... Misma fórmula. No escuché, pero... ¿Cómo? Misma fórmula. Exactamente. Es la misma fórmula, pero... pero nada, lo que hacemos es, para que se vea cómo cambia, lo que varía es la resistencia. ¿Tá? Lo que sí queda constante es la tensión. Entonces, 20 sobre 4 nos queda 5 amperes. ¿Qué aumentó acá? Los amperes. Perfecto. ¿Qué son los amperes? La resistencia que opone. Tensión. La intensidad. La intensidad. Perfecto. Es la intensidad. Okay. Los amperes son la intensidad o la corriente, ¿tá? Que es la cantidad de electrones que pasan por un circuito. Entonces, nosotros teníamos la misma tensión que en el ejercicio anterior, pero lo que disminuyó fue la resistencia, ¿tá? Lo que aumentó es la intensidad o la corriente, que son los amperes, o sea, la cantidad de electrones que pasan en un determinado momento. ¿Tá? Eso es importante. Bueno, ahora vamos a seguir con unos problemas. El primero está de explicación, y después quiero dejarles estos ejercicios para que los realicen. Yo no les voy a decir que lo copien ahora, porque después lo voy a subir al Classroom, pero quiero que hagamos, tal vez podemos hacer 1 o 2 ahora y los otros los dejamos de tarea, porque me interesa que lo vayan practicando así y vayan entendiendo ya con valores un poco más similares a lo que vamos a ver en el día a día, que es 220. Me parece que es un poco más acertado
para lo que nosotros estamos, o sea, lo que vamos a ver. Acá son ejercicios bastante más sencillos para que entiendan cómo es la dinámica de los ejercicios y el funcionamiento de la electricidad. Vamos entonces con el primer problema. Dice, un horno eléctrico está conectado a la red monofásica, 220 volt, y su resistencia es de 22 ohm. ¿Cuál será la intensidad de la corriente? Bueno, acá tenemos la misma fórmula que anteriormente porque nos está preguntando siempre lo mismo. Siempre pregunta cuál será la intensidad. ¿Tá? Por lo tanto, además, si no nos lo pregunta, nosotros ya sabemos que nos está pidiendo la intensidad, porque si tenemos dos datos que son voltaje y resistencia, lo único que podemos llegar a sacar es la intensidad. ¿Tá? Entonces, si tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, tenemos para reemplazar cuál es la tensión que nos dije que tiene ahí el ejercicio. 220 220 volts. perfecto. Y la resistencia De 22. perfecto, 22 ohm. Siempre recuerden eso. Ahora yo les pregunté puntualmente la resistencia, pero es importante para poder ir relacionando que resistencia se mide en ohm, que amperaje, que intensidad se mide en ampere, que tensión en voltaje, ¿tá? En volt. Por eso siempre les voy a insistir en eso y que pongan las unidades, cosa que me faltó a mí en los ejercicios en esta parte, no solo en el resultado. Después vamos a ver cómo es que sale, porque no es que justamente no es que se crea el ampere, sino que bueno, todas las unidades también se operan. Bueno, puntualmente en este ejercicio entonces tenemos 220 dividido 22, nos quedaría 10 amperes, que es la corriente que pasa por la corriente que tiene ese horno eléctrico. ¿Tá? Dice, es decir que con la tensión de 220 y una resistencia de 22 ohm fluye una corriente de 10 amperes. Ahora vamos al siguiente. No sé si se viene entendiendo hasta acá cómo funciona. ¿Entendieron todo? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo el 2 y el 3. A ver, tenemos 4, 5 y 6. Sí, vamos a hacer el 2 y el 3. O sea, vamos a hacerlo entre todos, pero yo le voy a ir guiando a ver. Tenemos entonces, una lámpara está conectada a 220 volt y su intensidad es de 2 amperes. ¿Cuál será su resistencia? Primero y principal, ¿qué sería cuál sería la fórmula que debemos utilizar? Voltaje dividido ampere. Ajá. Entonces, ¿qué datos nosotros tenemos ahora? 220 voltios. Perfecto. Y Tenemos una intensidad de 2 amperes. bien. O sea que, ¿cómo haríamos el cálculo entonces? ¿Cuál es la resistencia? Si tenemos que calcular la resistencia, dijimos entonces que la fórmula sería ¿cuál? Voltaje sobre ampere. Perfecto. Por lo tanto, tenemos 220 volt sobre 2 amperes. Entonces nos queda 110 de resistencia. 110 110. o no. Sí, ¿qué cosa? Ohm. Perfecto. Ohm. Perfecto. 110 ohm. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estamos hablando de resistencia. ¿Tá? Y la resistencia se mide en ohm. Bueno, eso sería el ejercicio número 2.
Ahora pasamos al número 3. Nos dice, si tenemos una estufa que indica que una resistencia de 55 ohm y una intensidad de 4 amperes, ¿cuál será la tensión a la que deberá ser conectada? ¿Está? Entonces, ¿qué dato nos está dando y qué nos está pidiendo? Nos pide el voltaje. Perfecto. O la tensión a la que debe trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que calcularlo? ¿Cuál sería la fórmula a utilizar? Resistencia por intensidad. Bien. Intensidad por resistencia. O resistencia por intensidad. Es lo mismo. Bueno, entonces, sabiendo eso, ¿qué calcularíamos? Si tenemos que voltaje o tensión es igual a intensidad por resistencia. Que tiene que estar conectado a 220. ¿Pero por qué? 220 por 11. ¿Qué cálculo hiciste ahí? Yo le multipliqué resistencia por intensidad. Perfecto. 55 ohm por 4 amperes. Exactamente. Y da 220 volt. ¿Está? Bueno, gente, se está entendiendo, me parece bastante bien esto, por suerte. Me parece importante que traten de hacer estos ejercicios, no son muchos, son 3. Sí, 3. En donde, para que puedan practicar esto y de paso ya vamos haciendo algún tipo de ejercitación y me lo pueden ir entregando. Vemos después la manera, si va a ser mediante fotos, si puede ser quien tenga la posibilidad de hacerlo en computadora, está buenísimo, o si lo quieren hacer en la carpeta, lo único que les pido es que si le sacan foto, que por favor se vea bien la imagen, porque bueno, me pasó el año pasado que si no mandaban la foto toda borrosa y era muy complicado corregir a veces. Así que nada, sería lo único que les pido. Vamos a ver por último los tipos de corriente que hay, muy por arriba, después vamos a profundizar un poco para que les quede dado este tema, pero de igual manera después lo vamos a continuar. Tenemos 2 tipos de corriente. Sí, no escucho. Justo antes que siga, todo estos ejercicios que vos nos diste que tenemos que hacer, ¿vos lo vas a hacer en esta semana, antes del miércoles? Sí, pero igualmente la próxima clase que tenemos es el viernes, por las dudas. Claro, perdón, el miércoles, no, porque estoy en otro curso también, por eso. No hay problema. Pero sí, trato de corregirlo ahora, así ya... bueno, lo corrijo ahora, pero voy a tener que pedirles que después, lo pido por el grupo, así ya queda ahí hecho el pedido, que me manden por favor los correos de cada uno, así ya los tengo y puedo generar el Classroom. Y quien no tenga, eso sería fundamental, quien no tenga correo de Gmail, que se haga uno para poder acceder al Classroom. Quien tenga ya que consulta otra. Sí. Yo, bueno, hoy por el tema del tiempo no trabajé. Y por ahí la mayoría también, supuestamente creo yo que por el tiempo no hemos trabajado y estamos hoy conectados. Pero yo soy de salir a las 3 y las 4 de la tarde. Ponerle que por ahí yo no pueda estar presente en la clase. ¿Qué pasa con esa clase? Mirá, yo actualmente, al igual que el año pasado, grabo las clases por 2 razones. Por un lado, para que quede grabado y uno pueda consultar, por más que haya estado en la clase, para que pueda consultar, o para quienes no puedan porque laburan, poder acceder desde YouTube. Después las voy subiendo y las pongo en el Classroom, así pueden acceder. Lo ideal es que por favor no descansen en que si están subidas no asistir a la clase, porque se considera la asistencia a la clase, es importante, y para mí es fundamental que asistan a la clase por el hecho de que
pueden evacuar dudas en el momento también. Entonces para mí es muy importante que ustedes estén, porque justamente o sea, yo tranquilamente podría grabar un video en donde explico este tipo de cosas, lo subo a YouTube y después les digo, vean esta lista de reproducción y ya está. Sin embargo, me parece mejor que podamos tener una videollamada para poder que puedan consultar o que haya ida y vuelta. Así que bueno, nada. Lo ideal es que traten de asistir. Entiendo que bueno, si es por casos o sea, por el tema de trabajo, se puede hacer eso. Bueno, doctor, muchas gracias. De nada. De igual manera, si tienen alguna dificultad o algo, o sea, me hablan por privado, eso no hay problema, me mandan un WhatsApp y lo vamos viendo. Así que no se preocupen. O sea, lo ideal es que puedan asistir a la clase, pero no dejen de cursar por el simple hecho de no poder asistir. Vamos a ir viéndolo. Después vemos, llegaremos a algún acuerdo. Así que nada, me parece importante que traten de asistir nada más. Laura. Sí. Entonces, ¿por qué medio te pasamos los ejercicios? Yo ahora voy a armar el Classroom y Ajá. ahí voy a ver si puedo generar, que ustedes en general pueden subir imágenes, por ejemplo, en donde le sacaron foto al ejercicio en la hoja y lo suben ahí. Yo después ahora les voy a dar todas las indicaciones. No lo armé todavía el Classroom, pero lo armo y ya les mando el link y todo. Dale. Bueno, terminamos con esto y ya estaríamos por hoy. Tipos de corriente. Hay dos tipos de corriente y estas son corriente directa o continua, que es corriente directa o corriente continua, y la otra es corriente alterna. Básicamente, corriente continua es una pila, la batería del auto, la del transformador el router, de la computadora, todo ese tipo de cosas, los relojes, el celular, todo eso es corriente continua. Corriente alterna es lo que se utiliza en la instalación domiciliaria o, no sé, bueno, redes de alta y media tensión. Eso es corriente alterna, ¿está? Se comporta con el tema de la ley de Ohm de la misma manera. Después lo que sí tenemos es en alterna fase y neutro, y en continua tenemos positivo y negativo. Bueno, símbolo de la corriente continua es este de acá, no sé si lo alcanzan a ver bien, es ese de ahí. La corriente continua es aquella que fluye en un solo sentido, unidireccional o de sentido constante. Este tipo de corriente es proporcionada por las pilas, baterías, acumuladores de automóvil o fotocélulas. Esto, permítanme acá, esto está mal. Fotocélulas no, esto está mal. Pero todo lo demás, acumuladores del automóvil, sí. Corriente alterna. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero es como el simbolito que está por arriba de la ñ. Eso significa corriente alterna. Ahora vamos a ver por qué estos símbolos. Déjenme. Ahí. La corriente alterna es aquella que cambia periódicamente de dirección, desplazándose unas veces en una dirección y otras en dirección contraria. Este tipo de corriente es la que suministran las empresas de electricidad en casi todas las ciudades del mundo y es utilizada en nuestros hogares, electrodomésticos, computadoras, luminarias, etc. y en las industrias. Una corriente alterna puede transformarse en corriente continua por medio de dispositivos especiales denominados rectificadores o diodos, obteniéndose una corriente rectificada. Bueno, acá tenemos la corriente alterna, que es en función del tiempo, cómo va variando de magnitud, y la corriente directa o continua, que en función del tiempo se mantiene constante. La ventaja que tiene la corriente alterna en comparación de la corriente directa o continua es que es más fácilmente transportable, transformable, se puede elevar las tensiones que permiten una facilidad en el transporte de la electricidad. Ya vamos a ir viendo, pero por ejemplo, de lo que vimos hoy de la ley de Ohm, si uno eleva el voltaje o la tensión, puede disminuir el amperaje o la intensidad de la corriente.
Por lo tanto, si disminuye la corriente, porque eleva la tensión, lo que hace es disminuir la sección del conductor. Puede utilizar un conductor más fino para transportar mayor cantidad de electricidad. Entonces eso es súper importante, porque un conductor más fino implica un gasto menor en cable, ¿tá? Entonces, por eso se utiliza la corriente alterna, porque además es más fácil de utilizar en motores, es más fácil de transportar, de transformar, de bajar de tensión de, no sé, 3200 volt a 220 y demás. ¿Se entiende? Esas son las ventajas que tiene la corriente alterna. ¿Está? Así que bueno, por el momento no nos vamos a mezclar más con lo que es corriente alterna y continua. Sí sepan que hay una diferencia y que la corriente alterna es la utilizada en el domicilio. ¿Se entendió más o menos? Doctor, perdón, Sí. una consulta. Ahí dice que se puede transformar la corriente continua, la alterna continua con diodos. Sí. Yo he usado diodos para 12 voltios, pero ¿viene para 220 o no se usa? Sí. Hay de diferentes tipos y hay... ¿cómo es? Los puentes de diodos justamente son para rectificar la onda. Pero sí. Bien. Ah, está bien. Bueno, gracias. De nada. Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra consulta, lo que sea. Yo ahora, bueno, voy a mandar el pedido de que me manden el mail y después me van respondiendo, así ya los voy agendando. Si no Eso sería tienen, todo. Bueno, gracias. bárbaro, entonces. Nos vemos. Ah, después le voy a estar mandando Chao, Rosana. los datos de tanto del Classroom como del canal de YouTube, así pueden acceder y consultar ciertas cosas que voy a ir subiendo. Bueno, Lautaro, Bárbaro, Bueno, entonces. buen fin de semana. Gracias, Nos vemos. igualmente, hasta luego. Muy fin de semana. Gracias.